Bendiciones, que la gracia y el poder de Dios sean manifestándose de una manera gloriosa y poderosa en este tiempo de bendición, tiempo glorioso y maravilloso que Dios nos regala para que podamos compartir y reflexionar. Hoy vamos a reflexionar a la luz de la palabra y esa reflexión tomamos el texto allí en Romanos capítulo 12, vamos a centrarnos en el versículo 19. Dice la palabra del Señor: no os peguéis vosotros mismos, amados, sino dejar lugar a la ira de Dios. Yo pagaré, dice el Señor. Es importante que si usted puede leer el capítulo completo de Romanos, el capítulo 12, dice deberes cristianos. Y es importante que si usted y yo nos consideramos cristianos, entendamos y comprendamos que hemos de actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Usted y yo que le creemos a Dios, usted y yo que andamos en los caminos de Dios, y si usted desea andar en los caminos de Dios, lo felicito. ¡Qué bendición! Que usted tome la decisión más sabia y correcta de seguir los mandamientos de Dios. No es difícil. Con la ayuda de Dios todo es posible. La verdad es que es una gran bendición andar en el Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros andamos en el Evangelio de Cristo, debemos de someternos a lo que la palabra de Dios dice. Si usted y yo laboramos en una empresa, debemos de sujetarnos a las leyes internas que la empresa tiene. Así es importante que entendamos y comprendamos que donde vayamos, sea en una institución educativa, sea en lo laboral, como hablaba hace un momento, sea en un hogar, hay normas, hay leyes que hay que cumplir. Y es importante que entendamos que la venganza es el tema, la reflexión de hoy. La venganza no es buena. Tú determinas vengarte o perdonar. Aparentemente pareciera que lo más fácil es vengarse. Y entre comillas, a la luz de la carne es fácil. Pero a la luz de la palabra, lo mejor es perdonar. Porque la venganza trae sus consecuencias y no se hacen esperar. Cuando una persona determina tomar venganza por sus propias manos, por sus propios medios, hacer sus propios planes para vengarse, es porque ha dejado llenar su corazón. Y tenemos un vivo reflejo en esta nación. Tenemos un vivo reflejo aún en empresas, en hogares, en familias. ¿Cuántas veces no se ha matado o se ha destruido una familia entre sí mismo? Tenemos un ejemplo claro que Dios nos dejó escritos en la Biblia para que eso no acontezca. Pero lamentablemente aconteció en aquellos tiempos del Antiguo Testamento cuando la primogenitura que le correspondía a uno de los hijos fue cambiada. La vendió por un plato de lentejas, hizo un mal negocio uno de ellos, el otro hizo un buen negocio. Entonces es importante que entendamos que aquel hombre se dejó llenar de rabia, de resentimiento. Mire que a pesar de que él fue consciente de lo que hizo, pero luego reflexionó, reaccionó y se dio cuenta que no había hecho una buena elección y determinó seguir a su hermano para matarlo. Si no es porque su madre le da aviso y le dice vete porque tu hermano te está buscando para matarte y no va a descansar hasta matarte, le tocó irse de sus tierras, lejos de su familia y empezar una nueva vida en otro lugar. Y allí Dios en su misericordia, cuando este varón se humilló, Jacob se humilló, Dios empezó a prosperarlo y a bendecirle. Es más, Jacob hizo un compromiso con Dios y Dios empezó a bendecirle y a prosperarle. Pero Esaú tenía su corazón lleno de venganza, de odio, de resentimiento, porque no podía aceptar que su hermano le hubiera ganado esa partida o que él dio ocasión para que su hermano ganara esa partida. Sabemos que en familias muchas veces hay personas que toman ciertos cargos y les va bien, pero desafortunadamente al que no le ha ido bien trata de vengarse, de oponerse, y no solamente deja llenar su corazón de odio, de resentimiento, de amargura, sino que acaba con la vida de otros, con la economía de otros, con el hogar de otros. Y es necesario entender esto.
Nosotros solos, en nuestras propias fuerzas, no podemos dejar a un lado que otro tome justicia. Nosotros mismos vemos casos en nuestra nación, en nuestra ciudad, departamento, municipio, barrio, donde se ha tomado venganza por sus propias manos, la supuesta ley por sus propias manos. Y han tomado a una persona que lamentablemente hurtó algo o hizo algo indebido, golpeó a una mujer o en fin, violó la ley, y se ha tomado justicia, entre comillas, por sus propias manos, o más bien se ha actuado con venganza y se ha golpeado a esa persona de una manera impresionante. Mire, si el ladrón cambiara a punta de golpes, sería un éxito, entre comillas, pero no es así. Si el hombre infiel o la mujer infiel cambiara a punta de golpes, sería una solución, entre comillas, viables, pero no es así. Si los hijos desobedientes, rebeldes, cambiaran a punta de golpes, de maltratos verbales, tal vez esa podía ser una opción, pero no es así. Mientras Dios no cambie el corazón del ser humano, mientras el ser humano no se acerque a su Creador y venga a Él y derrame su corazón delante de Él y reconozca que necesita de Él, luchar en nuestras propias fuerzas es en vano, totalmente es perdido, porque nosotros tenemos un límite. En nosotros no hay compasión ni misericordia como seres humanos. En nosotros lo que hay es el deseo de venganza. Pero es necesario que le demos lugar y cabida a Dios, a su palabra, al Espíritu Santo, para que nos guíe al perdón. Si en la humanidad hay perdón, qué bendición. Mire, pero uno cuando ve noticias se entera a través de los medios de comunicación donde lamentablemente en ciudades con un flujo de tránsito tan tremendo como son las capitales, y de pronto por una mala maniobra, un error o una imprudencia, un conductor cerró al otro, ¿qué es lo que primero pasa? Vienen las ofensas verbales, se desafían, se baja el uno con un arma, el otro con una herramienta, y se desafían y quiere vengarse el uno del otro por una imprudencia. ¿Qué es más fácil? Decir disculpe. ¿Quién no ha cometido un error, una falta? Y a veces nos parece que es mejor hacerle creer a la otra persona que él tuvo la culpa y vengarnos, en vez de reconocer que si nosotros tenemos la culpa, debemos de pedir perdón, debemos de reconocer. Porque dice la Biblia, no he visto justo que haga el bien y nunca peque. Es importante entender y comprender que mientras estemos en esta tierra, podemos llegar a sentir ese deseo de venganza. Pero cuando usted y yo vamos madurando en el Señor, cuando usted y yo vamos adentrando más en las aguas del Espíritu, de la palabra de Dios, vamos a hacer lo que la Biblia nos enseña, a pasar por alto la ofensa. ¿No es mejor acaso eso? ¿Qué hicieron con Jesús? A Jesús tomaron contra él fuerzas, o sea, violentamente se enojaron contra él. ¿Por qué les decía la verdad? Porque el pueblo de Israel lo que esperaba no era una solución pacífica, sino una solución violenta, porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado, escúcheme bien, acostumbrado a las guerras, y tenía sus capitanes, sus reyes, sus ejércitos bien armados. Pero cuando vino el Hijo de Dios a traer paz a la tierra, ellos estaban esperando un hombre corpulento, un hombre grande, un hombre diestro para la batalla. Pero cuando encuentran un hombre lleno de amor, lleno de misericordia, de compasión, de perdón, un hombre maravilloso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios no nos ha pagado conforme a nuestra iniquidad, a nuestro pecado, sino conforme a su misericordia. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos fallado al Señor, aún como cristianos? Una cosa es que fallemos y nos corrijamos, pidamos perdón y nos apartemos. Otra cosa es que la persona continúe en el pecado y crea de que va a quedar así nomás. Mire, cuando Dios dice,
Amados, no os venguéis vosotros mismos. Quiere decir, dice, dejar lugar a la ira de Dios. Quiere decir que Dios va a hacer justicia, no de la manera que nosotros esperamos. Porque nosotros como seres humanos muchas veces queremos que caiga un rayo encima y les quiebre la casa. Mejor dicho, que el gobierno sea destruido, pulverizado. No, 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 no. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de compasión y de misericordia. Cuando Dios toma la decisión de hacer un juicio o de ejecutarlo, es porque ya le ha dado a la humanidad, al ser humano, tiempo para que se arrepienta, tiempo para que tome la correcta decisión de hacer lo bueno, de alejarse de lo malo. Dios es un Dios de compasión y de misericordia. Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios de orden. Dios no permite el soborno. Dios no le alcahuetea el pecado a nadie absolutamente. Ni siquiera al rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Tal vez usted se pregunte, ¿y por qué David pecó? ¿Por qué David adulteró? ¿Y por qué David cometió homicidio? ¿Y por qué David censó al pueblo? Si era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David era un hombre generoso como lo es Dios. Cuando David iba a presentar holocausto, eran 1000 bueyes y era una cosa impresionante la generosidad de David para con Dios. Dios es un Dios generoso para perdonar, es un Dios paciente para esperar que nosotros nos arrepentamos, que nosotros nos volvamos a Dios. ¿Cuántos años le ha dado Dios a cada ser humano? Dice la Biblia que en los más robustos 80, pero muchas veces sobrepasan esa edad. Y es por la compasión y la misericordia de Dios. Unos llegan a 90, 100, 120 años. Y ni así muchos se arrepienten, aun estando en el lecho de dolor, porque tienen venganza. Algunos contra Dios. Parece absurdo, pero lamentablemente es cierto. Algunos tienen deseo de vengarse contra Dios. Algunos dicen, ¿dónde está Dios? Porque mira tantos niños que sufren, tanta hambre que hay en el mundo y en tantos lugares, tantas injusticias. ¿Dónde está Dios? Dios está disponible para que todo aquel que se acerca a Él no le echa fuera. Pero nosotros como humanidad no queremos acercarnos a Dios. Muchas veces el ser humano quiere tomar justicia, entre comillas, por sus propias manos, vengarse. Que si el patrón ha sido injusto con él, se quiere vengar, bien sea haciendo mal el trabajo, llegando tarde, saliendo temprano, o si tiene la oportunidad, entre comillas, de llevarse algo de la empresa, o de adulterar una factura. En conclusión, robar a su patrón. Y de esa manera se vengan. Los gobiernos se vengan de la sociedad. La sociedad se venga a veces de los gobiernos. En los hogares a veces hay venganza. Que si el marido le fue infiel, la mujer se venga y le es infiel. Que si el padre corrigió a su hijo y al hijo no le gustó, se venga demandándolo y mandándolo a la cárcel. Hay una manera terrible en medio de la humanidad de actuar, supuestamente, haciendo justicia. Usted y yo no nos debemos de vengar por nuestros propios medios. Debemos de ir a Dios, presentarle la situación a Dios para que Dios tome cartas en el asunto, para que Dios se glorifique, para que Dios haga justicia y Dios ejecuta siempre un justo juicio para la gloria y la honra de Dios, porque Dios no admite el cohecho, Dios no admite el soborno. Aquí en la tierra de injusticias, ¿cuántos hombres hay y mujeres detenidos en una cárcel, perdieron la libertad, presos, porque se dejó sobornar una autoridad, porque hubo un testigo falso? Por venganza han mandado a gente a la cárcel, a un cementerio. Se han perdido hogares, se han perdido empresas. Recuerde lo que la Biblia nos habló,
Y Dios nos habla y nos sigue recordando: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es importante entender, para la gloria y la honra de Dios, que el Dios del cielo es un Dios justo, que el Dios eterno, poderoso y maravilloso nos continúe bendiciendo, direccionando y guiando a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Y si usted es una persona que no se venga y no guarda rencor, le animo en el amor de Cristo a seguir adelante, a hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Pero si usted está pensando en vengarse, piénselo bien, porque la consecuencia no se hace esperar. Y si usted no ha podido dejar de vengarse, acérquese a Jesucristo, el dador de la vida. Que la bendición de Dios continúe sobre cada uno de nosotros. Que la paz de Cristo sea, en el nombre de Jesús, sobre todos nosotros. Dios les bendiga grande y poderosamente.